Saludos Puerto Rico, bienvenido una vez más a su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Soy el pastor Ricky Rosado. Vamos a los titulares. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre la decisión de un tribunal de Texas, ¿verdad? Que se pretendía por una legislación que los 10 mandamientos se exhibieran en las escuelas públicas. Vamos a analizar ese punto. Creemos que la violencia en Puerto Rico no puede ser la solución al reclamo de indignación, ¿verdad? Cuando se ha visto hasta una intención de linchamiento, ¿verdad? Con el caso este de Aybonito. Tenemos que buscar otras alternativas. Vamos a analizar esa psique de nuestra sociedad. Ya comienza la sesión legislativa de este primer año del cuatrenio y vamos a hablar sobre la ofensiva que está ocurriendo en el Mar Caribe, donde hay un despliegue de buques y submarinos. Eso es de grandes proporciones. Yo no recuerdo, a lo mejor el padre que tiene un poco más de memoria histórica, no por los años, sino porque él es un gran lector, si eso había pasado ya ahí en esas aguas en algún momento. Vamos nosotros a comentar esas y otras más noticias aquí en su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Bueno, soy el pastor Ricky Rosado, le agradezco que esté con nosotros. Recuerde que nos puede seguir también en las redes, en las plataformas, salimos por diferentes canales, salimos por diferentes emisoras. Claro, siempre en WKQ 580 es la plataforma de salida, base de todo esto. Y puede ir a nuestro canal de YouTube como Apóstol Ricky Rosado. Y lo que oye en radio también lo puede ver en YouTube. Y ahí ve al padre haciendo cuando mueve las manos y se pone eufórico, se pone colorado a veces, se pone entusiasmado, es la palabra correcta. Mi querido padre sacerdote de Venus Garden, saluda a la audiencia, por favor. Saludos, pastor. Gracias de nuevo por esta invitación y de poder estar en este programa nuestro que transmite WKQ 580 y que se transmite a través de otros medios electrónicos, en el cual nosotros convertimos estas ondas radiales, estas redes sociales, las convertimos en una plaza pública donde los creyentes podemos contribuir en esta gran plaza pública que es nuestro país. Podemos contribuir desde nuestra perspectiva creyente para abrir camino, para dar nuevas perspectivas, para poder responder a las inquietudes que tenemos como país, para preservar nuestra patria de valores, que es nuestra visión cristiana, por decirlo así. Así que gracias por esta tremenda oportunidad que me ha concedido de estar hoy aquí de nuevo en este programa. Bueno, nosotros estamos atendiendo, ¿verdad? Como sociedad y el gobierno de Puerto Rico con sus agencias, pues esta noticia que ha impactado a muchos y yo creo que se le ha dado demasiado cobertura, que puede en algún momento afectar también lo que se llama el caso en los tribunales, porque han tratado de que la secretaria, el jefe de la policía y los que están involucrados eh, hablen de temas que se hablan en los tribunales, porque entonces la defensa pues tendría unos reclamos que hacer sobre esto, ¿verdad? Y el jurado se contamina y qué sé yo cuántas cosas podríamos hablar. Pero hay un punto específico y me refiero al caso de Aybonito, de la joven que ha sido Nicole, ¿verdad? Que fue asesinada, una jovencita de apenas 17 años cumplidos eh, en esos mismos días. Lo cumplió en el cielo. Lo cumplió en el cielo, perfecto, ¿verdad? Porque murió 1 o 2 días antes de cumplir 17 años. Y la involucrada hasta ahora, que es la sospechosa, que ha sido acusada, también tiene la misma edad, son contemporáneas. Apenas cumplió 17 años. Y hay algo que a mí me llamó la atención y que me creó una... ¿Por qué traer este tema de análisis? Porque
si nosotros queremos erradicar la violencia y en una sociedad civilizada como la nuestra, entre comillas, ¿verdad? Porque tenemos un sistema de justicia que con sus virtudes y defectos debemos confiar en él. Tenemos fiscales, abogados, jueces, tenemos la prensa que también puede fiscalizar. Tenemos un posible jurado que tenga que ver con este asunto, porque me imagino que se irán por jurado. Y todo lo que está pasando, ¿verdad? El aparato que tenemos, que debe garantizar los derechos también del acusado. Pues yo vi una salida muy atropellada del Tribunal de Aybonito. Me parece que pues yo no sé si es el protocolo, yo no sé, yo sé que tú no eres abogado criminalista, que no estás metido en ese día a día, pero yo no sé por qué estas cosas tienen que sacarlo por la puerta donde está todo el mundo allí. Si las patrullas pudieran entrar a una parte interior y llevar las personas al lugar donde tienen que ir para ser fichados o para lo que sea, y no hacer este escarnio público que por poco se le sale de las manos a la policía, donde la gente gritaba, asesina, qué sé yo qué, y palabras obscenas, y inclusive había un individuo bastante alto, que trató, yo no sé si quería tirar una foto más cercana o se quería meter en la patrulla, que el guardia tuvo que 2 veces forcejear con él. Y entonces yo eso me creó, porque ya pasó los otros días en otro caso de una bebé que todos los días estaban frente a la corte y gritando y todo este tipo de cosas. Y yo creo que no podemos producir que sea el pueblo el que tome la justicia en sus manos. Ya pasó con el caso del padre que mata a su yerno, que supuestamente iba a llevarlo a entregarse y ahí mismo lo dispara y muere. Ha pasado ya en otros casos que gente ha tomado la justicia en sus manos. Y eso es preocupante, porque todavía, aunque haya escasez de policía, la policía responde y llega y puede arrestar. Mira, en tiempo récord se han resuelto el caso de La Perla, el caso de Mayagüez y el caso ahora de Aybonito. O sea que la policía se está esforzando y felicitamos a los que están a cargo de esas gestiones. Hay otros que están a punto de arrestarse y en este caso dicen que hay otros posibles cargos o posibles sospechosos que van a ser arrestados. Yo quiero hacer un llamado a la cordura, un llamado a que como sociedad que hemos crecido, sí, que todo el peso de la ley, que todas las pruebas que hayan puedan desfilar en el tribunal y que el sistema de justicia funcione y que los jueces sean responsables y el jurado y todo el mundo. Pero cuidado a querer influenciar tanto la prensa del caso o querer llevar como a provocar. Yo escuché a varios periodistas decir, tranquila que allí en la cárcel los están esperando. Oye, eso es palabras inflamatorias. Son palabras como dando por bueno que los que están allá en presidio puedan aplicar la justicia de la calle de manera, oye, atropellante. Si nuestro sistema pretende en alguna manera que se haga justicia y que sea un sistema de corrección, que se corrija y que se pueda restaurar a la persona, pues yo creo que debemos trabajar en esa línea. ¿Cómo tú lo ves? Primero, este ha sido un caso que ha impactado la opinión pública del país. Y la gente articula sus opiniones a veces de la manera más inadecuada. Y por lo tanto, esas expresiones de condena, esas expresiones pues incluso de una especie de impulsar indirectamente en las cárceles una violencia contra estas personas acusadas, no es la manera más adecuada para que un país pueda enfrentar, por decir así, la gravedad del crimen que se cometió. Porque hay unas presunciones que acompañan a los acusados y que por lo tanto solamente en el contexto, la presunción de inocencia, que tiene unas consecuencias. Es el Estado el que tiene la obligación de probar su caso más allá de dudas razonables.
El Estado alega y tiene que probar. Y nuestro sistema funciona precisamente para el criminal execrable que comete un crimen que resulta sin duda impactante, despreciable, vil, como a la señora que la acusan que se robó un dulce. El sistema funciona precisamente para garantizarle a todos que se haga justicia y se vea con objetividad y se pueda probar precisamente con los pares de que las personas han sido, se condenan más allá de dudas razonables. Pero ese carácter, ¿verdad?, importante en todos los procesos criminales de preservar la presunción de inocencia, de no precipitarse a juicio, de esperar a que la prueba desfile en la serenidad de un tribunal, se puedan ver con objetividad, que la persona tenga el derecho a defenderse ante acusaciones, etcétera. Sin duda, eso tiene que ser respetado, incluso las expresiones públicas de parte de los medios de comunicación, como de parte del público en general. Ahora, también los juicios tienen que tener un carácter público, porque ese carácter público tiene una función fiscalizadora. Desde la policía que arresta, los procesos investigativos y los procesos en los tribunales. Ese carácter público es garantizar que el sistema funciona, que se hace justicia a las víctimas, que se hace, que las conductas tienen consecuencia. Y segundo, en nuestro sistema tiene que tener un carácter rehabilitador. En el caso de las dos que han sido imputadas, van a ser imputadas de un crimen de asesinato en primer grado que comportará una pena de 99 años a cada una. En el caso de la mujer que tiene 40 años, que es la mamá, a los 25 años ella podrá pedir, ¿verdad?, salir bajo palabra, por decir así. Y en el caso de ella, de la niña de 17 años, podrá pedir salir bajo palabra a los 10 años. En el caso de la niña es porque cuando comete el delito es menor. Sí, cuando se comete el delito es menor, ella automáticamente es acusada como adulta por ser un delito, de asesinato en primer grado. Es por eso que son 10 años en el caso de ella. En el caso de ella son 10 años porque es menor. Y por lo tanto ella a los 10 años, serían a los 27, podrá peticionar. Otra cosa es que se acepte. Sí, ya explicaron que entre un 2 a un 2.5% de las solicitudes que se hacen a la Junta de Libertad bajo palabra son exitosas y la mayoría son en casos más débiles, o sea, no necesariamente en asesinatos. Claro, porque nuestro sistema funciona. Tiene dos cosas. Las conductas tienen consecuencias, se hace justicia a la víctima, entre comillas, ¿verdad? Porque ¿qué justicia es un asesinato donde la joven estará siempre muerta? Pero se hace justicia a la víctima porque el tejido social no puede sobrevivir si las conductas no tienen consecuencia. Y esa es una de las cosas que sin duda este sistema o esta crisis que vivimos como país tiene que tener. Pero retomando el tema... Si la gente no toma conciencia que las conductas tienen consecuencias, nuestro país pierde, por decir así, uno de los incentivos para entender de que el derecho mío termina cuando comienza el del otro. Pero lo segundo en nuestro sistema es la rehabilitación. Y por lo tanto, esas llamadas a acabar con el victimario, a destruirlo, a una especie de pena de muerte en vida, como es la cadena perpetua, en nuestro sistema, eso no es el ideal de nuestro tipo de sociedad que nuestra Constitución promueve. Hay que buscar la rehabilitación. Y por lo tanto, uno no puede pensar, aunque doloroso pueda parecer, uno no puede pensar que se tiene que podrir muerto. En el sistema federal, el que entra a una cadena perpetua sale muerto.
en el sistema nuestro, el que entre una cadena perpetua, buscamos su rehabilitación. Bueno, cuando es posible. Eso se revisó recientemente, porque antes era a los 50 años. Antes era a los 35 años. Perdón, a los 35 años. Sí. Ahora se bajó. O sea, el código del 2004 lo puso a 25. El código en la reforma del 2012 lo puso a 35. La última reforma lo volvió a restablecer a los 25 años. Entonces, retomando el tema que comencé hablando, mi llamado es a que la sociedad puertorriqueña sea un poco más, no tan emotiva a la hora de demostrar su indignación, porque yo me pregunto a ver si cuántos de esos que gritaban allí con un celular, porque yo no sé si era que querían tener like o transmitirlo, son reporteros ahora, porque ahora todo el mundo es como reportero, y entonces forzando la situación, creándole un problema a la policía para hacer su trabajo, que yo sigo insistiendo porque no la sacan por detrás. Eso tiene una marquesina. El juez no sale por el frente, sale por atrás. Y lo han hecho en casos especiales. Entonces, eso se me parece esa historia de la hipocresía religiosa de hace 2000 años atrás, cuando unos judíos llamados fariseos gritaban allí frente al palacio: suelten a Barrabás, que era un criminal que tenía pena de muerte. Y entonces crucifiquen. Hasta pusieron cómo querían la muerte. Claro, y previamente ellos habían dicho: Hosana al hijo de David. Y después no pasó una semana cuando dijeron crucifícalo. Sí, evidentemente. Yo no sé si eran los mismos que estuvieron cuando la mujer sorprendida en el acto del adulterio y querían apedrear. O sea que todo. No, imagínense, no solamente eso, sino que ellos se autoimplicaron. Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Imagínate, evidentemente nuestra sociedad tiene que hacer una reflexión, porque usted está sacando un punto que es la superficialidad irresponsable con que nuestro pueblo colectivamente piensa en estos temas. Y fíjese. Y haz un paréntesis para que le añada. Y entonces una prensa reportando del lugar y instigando y promoviendo que sea así, que sea que esa reflexión superficial. Pero fíjese, así como usted está diciendo correctamente, ¿quiénes de esos que allí llamaban a asesina fueron los mismos que no defendieron a esa niña inocente frente a esta situación? Y uno puede hasta pensar incluso que instigaron el asesinato, ¿verdad? Pero ese modo superficial de reflexionar, usted lo dijo perfectamente, emotivamente, y presentó la imagen del pueblo de Judá, cuando allí, mientras el domingo de Ramos le decía: bendito el hijo de David, después dijo: crucifícalo y su sangre caiga sobre nosotros. Qué terrible, se sentenciaron ellos mismos. Se autosentenciaron. Y cuando Pilato le dijo: pero es que yo no encuentro ninguna causa contra este hombre. Fíjese cómo dice. De hecho, se lavó las manos. Sí, porque el símbolo de decir: la sangre es contra ustedes. Sí, pero fíjese qué curioso. Dice el Evangelio: instigado por los jefes del Sanedrín. Usted dice algo importante. Es la superficialidad con que nosotros enfrentamos estos problemas. Y le voy a dar otro ejemplo más. Así como los griteríos nos sorprenden y no contribuyen a que se vea con objetividad este problema grave de este asesinato. Usted imagínese el presidente o el secretario general del Partido Independentista le hace una serie de preguntas en un programa radial. En esas preguntas... ¿Te refieres al señor Dalmau? Al señor Dalmau. Ok. Entonces, cuando le preguntan sobre esta situación y de una manera burlesca, él dice: esto no tiene que ver nada con Bad Bunny, ni tiene que ver nada con la música urbana, como si eso fuera un demonio. Eso tiene que ver, ¿sabe con qué? Tiene que ver con la pobreza. Eso tiene que ver unos con clichés. Unos clichés, que es la misma superficialidad de los que llamaban asesina
la misma superficialidad de no ir a la raíz del problema. Entonces él dice, esto tiene que ver con las exclusiones, esto tiene que ver con la falta de luz, con la falta de agua. Mire, pastor, le pregunto yo a usted que como yo hemos tenido abuelos pobres, abuelos que algunos no tenían ni qué comer. Ellos eran asesinos, mataban gente por el hecho de su pobreza. Pero es que yo... ¿O es que el pobre tiene que ser asesino? Pero es que yo me crié en una comunidad pobre. Pobre. La decencia, el respeto a la dignidad de otro. Me enseñaron valores allí. Depende cuántos chavos tú tengas. No, y se respetaba y los valores que se enseñaban. Pero es que además, yo tengo una profesora, la profesora Dora Nevares, que escribió un libro que se llama El crimen en Puerto Rico. Ese libro lo publicó en el 2004. Es un análisis del 70 al 2004 de todos los jóvenes que terminaron en nuestras cárceles. Dice ella allí, ¿cuáles son los factores que precipitan estas conductas criminosas? Miren los factores. Falta de papá en la vida familiar de estas jóvenes o de estos jóvenes. Falta de una estructura familiar estable. Criados a veces en condiciones por abuelos extraordinarios, pero que no tienen la fuerza ni la capacidad de poder educar a los hijos. ¿Y sabe otro factor? Para mí, el más importante. Pero fíjese, otra cosa que era constante, ninguno de ellos había tenido contacto con una institución religiosa. O por decir no fueron así, al catecismo. No fueron al catecismo no fueron a la escuela ni bíblica. la escuela bíblica. No tuvieron un contacto con la experiencia de lo religioso. La ausencia de la experiencia religiosa es un factor que no quiere decir eso, que porque te falte uno o te falte otro, se va a precipitar el crimen. Otro factor, ambientes comunitarios que no propiciaban el deporte, la vida de familia, sino que, por ejemplo, estaba lleno de barras. Pero oye, esto de barras, pastor, sí, no, yo me de ambientes de bebidas. Yo pasaba todos los días, antes de ir a la iglesia tenía que pasar 2 barras. Y ambientes de droga. ¿Oíste eso? Sí. Antes de ir a la iglesia a la escuela bíblica tenía que pasar 2 Pero barras. usted no asesinó a nadie. No. Y yo era de Villa Palmera, ni yo tampoco. Más te voy a decir, ni entré a la barra. Ni yo tampoco. Porque mi papá me dijo, ahí no se entra. Ahí no se entra, eso no es un lugar adecuado. Pero oye esto que es importante. Pero había familia. Seguro. Pero había religión. Y había respeto. Y había respeto. Y había unos ambientes culturales en la televisión que propiciaban los mejores valores. ¿Qué tú opinas de que del programa de Ferdinand, hace 2 noches, Javier Jiménez, el ex candidato de Dignidad, atacó a las iglesias mega church, las iglesias grandes, porque no estaban haciendo nada para atacar el problema social de la violencia y la criminalidad? Y poco conoce lo que las iglesias hacen. Mire, No. Yo dije, pero vean que este no es el político que fue a hacer campaña a las mega church, a las iglesias, que de hecho hicieron la asamblea de los otros días en una iglesia. Y ahora ataca la labor responsable que la mayoría de las iglesias, sean evangélicas y católicas, y de todas las denominaciones, porque en eso yo tengo que decir que la vasta mayoría de todas las denominaciones tienen trabajo y labor social. Social, pastor. O sea, podríamos aquí sacar, por ejemplo, los padres salesianos en cantera. Muy bien. Colegio, atención a los pobres. Podríamos sacar, por ejemplo, la iglesia su iglesia en Bayamón, que tiene hasta un centro de ayuda para víctimas del crimen. Podríamos sacar la iglesia de la pastora Wanda Rolón, de los Girini. Viste que hoy una hoja donde han atendido sobre 9,000 casos. Los padres capuchinos en San Juan. Los adventistas. Los adventistas del séptimo día. O sea que la iglesia, ¿qué tiene que hacer la iglesia? No, la iglesia tiene que hacer lo que siempre está haciendo. Su labor. Que pero Javier Jiménez, empieza sembrando perdone este punto. Una labor que empieza sembrando la semilla de lo divino y que sin duda lleva al desarrollo de una vida social y humana plena. Porque el que se encuentra con Jesús transforma su vida, se pastor. Descualificó él y si pretende ser el director o presidente o en la próxima campaña de Dignidad, se descualificó ya Dignidad porque ¿cómo van a atacar de donde realmente está su núcleo? Exacto. Yo me quedé así.
Padre, ¿nos dará tiempo por lo menos para comenzar a hablar un poquito de lo que pasó en Texas? Pues yo creo que sí, pastor. Échale ahí que nos quedan 2 minutos. Pues yo creo es importante. El estado de Texas, que es uno de los estados conservadores, tomó una determinación legislativa que en todas las escuelas públicas del sistema educativo tejano tenían que poner la tabla de los 10 mandamientos. Algo que antes muchas escuelas lo tenían. Bueno, no solo muchas escuelas, edificios públicos, tribunales en los Estados Unidos. Hay una tradición constante que utiliza ese símbolo para referirse a uno de los referentes de identidad en el desarrollo de, por decir así, de la sociedad norteamericana. Que es parte de la historia y de la idiosincrasia de cultura del pueblo americano. Del pueblo americano. Lamentablemente, una corte de distrito tomó una determinación que vamos a explicar después en la próxima media hora. Tomó una determinación excluyendo de que eso infringía la cláusula contra el establecimiento, que nosotros la traducimos, de la separación de iglesia y Estado, ejerciendo una especie de manipulación indebida sobre los estudiantes que explicaremos más en detalle en la próxima media hora. Pero aquí en Puerto Rico sí tenemos una ley que permite al estudiante usar como referencia en sus proyectos, en sus trabajos, en su exposición, aspectos religiosos. Pero, pastor, aquí no tiene que ver nada sobre el aspecto religioso en sí, sino sobre un símbolo de la cultura norteamericana que tiene un origen religioso. Sí, pero yo quiero aclarar que nosotros sí tenemos en derecho una legislación. Y ellos también, así, con el Freedom Restoration Act de Texas, sí, tienen ellos elementos parecidos a nuestra ley aquí local, en la cual un joven puede tener toda su simbología religiosa. Yo tengo alguna pregunta que hacerle a su señoría. ¿Por qué esa decisión ahora? Vamos a hacer la pausa aquí en su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Bueno, continuamos aquí en Sin Separación de Iglesia y Estado. Gracias por continuar con nosotros. Y nada, usted puede entrar a nuestras redes sociales. Me puede seguir como Pastor Ricky Rosado, ¿verdad? En el Facebook o en el X también, como Apóstol Ricky. En el canal de YouTube como Apóstol Ricky Rosado. Y así puede usted mandarnos sus opiniones y ver lo que estamos haciendo. Pues todos estos programas quedan grabados y otros más que hacemos. Estamos discutiendo y analizando la más reciente decisión del caso de Texas. Porque, el caso se titula, ¿cómo se pastor, Nathan y Alamo High Independent School District. Ok, es una escuela, parece que en Álamo, allá en San Antonio. Sí, debe ser esa zona. Sí. La situación es que da la apariencia, cuando uno lee el escrito, que el juez está tomando unos casos anteriores que hubo a nivel federal. Mi pregunta es, esos casos, trayendo a este caso ahora, a esta situación presente, ¿tienen relevancia en derecho o está utilizando argumentos que no se aplican necesariamente ahora? El juez está utilizando unos argumentos que no son los criterios que deben ser aplicados, aunque él dice que lo aplica. Él dice que aplica los nuevos criterios del Tribunal Supremo en el caso de Kennedy, en el cual el Tribunal Supremo dijo que la cláusula contra el establecimiento o la cláusula de la separación de iglesia y Estado había que interpretarla de manera histórica según la comprensión de aquellos que la escribieron y la interpretación, por decir así, que se hizo sobre ellas, según el origen, ¿verdad?, del pensamiento de los que escribieron esa cláusula. Entonces, un criterio histórico, según ellos, los niños en una escuela son altamente manipulables, dice el juez. Y por lo tanto, poner los 10 mandamientos, que no es que se va a enseñar, reconoce él, no se le va a enseñar los 10 mandamientos, se están poniendo por decir así,
una pintura de los 10 mandamientos para recordar a los niños que esa estructura de pensamiento moral tiene un valor fundamental en la creación de la sociedad norteamericana que ellos están viviendo. Y esta decisión nada más tiene que ser, según este caso, es para el ámbito escolar. Para el ámbito escolar. No otros edificios públicos ni... No, porque lo que se está planteando, lo que planteó la acción legislativa, Era que en la escuela se hiciera... que en las escuelas públicas se pusiera ese símbolo. Mire, hace varias décadas, en la década del 50, el Tribunal Supremo dijo una cosa. Nuestras instituciones democráticas presuponen la existencia de Dios. Y por lo tanto decía, la religión no puede ser sacada de la educación pública del país, de los Estados Unidos, porque no se entendería lo que es nuestra identidad cultural, social, nuestras estructuras políticas y democráticas, sin un referente a ese origen religioso cristiano de la sociedad norteamericana. Imagínense, a finales del siglo XIX, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dijo que we are a Christian nation, somos una nación cristiana para representar nuestra expresión cultural. Mire, esta batalla por ese símbolo que no influye más allá de recordar un dato histórico legítimo en una educación pública, lo dijo el Tribunal Supremo de Estados Unidos, es la misma batalla que se está dando en Italia sobre el crucifijo en todas las instituciones públicas. En Italia, como en algunos países europeos de tradición católica, como es obvio, ponen un crucifijo en edificios públicos o en lugares públicos. Más allá del Vaticano. Más allá del Vaticano. Y no tiene una simbología religiosa de culto, sino es un símbolo como la bandera. ¿Por qué? Fíjese lo que decía un filósofo. Bueno, porque es la historia de Roma. Claro, no, es la historia de Italia. Tú no puedes entender... Perdón, de Italia. Tú no puedes entender el mundo italiano sin un referente a la catolicidad. Es parte constitutiva de su identidad. Inclusive España. Inclusive España. O sea, no, porque vamos a quitar la catolicidad. De hecho, se llamaban los reyes católicos. Pues imagínense, y le quitarías todo. Un filósofo... Alemania no, Alemania Lutero nos hizo justicia. No, pastor. En Alemania, los dos elementos que componen la identidad contemporánea alemana es tanto el referente al protestantismo como el referente a la catolicidad. No sé, pero, son dos elementos. Sí, pero lo que quiere decir que hizo justicia a Lutero. Y claro, y que se expresa en la simbología del pueblo alemán. Pero hay un filósofo italiano que se llama Benedetto Croce. En el 40 hizo un ensayo. El título italiano es el siguiente, más o menos así. Dice, ¿perché non ci possiamo non chiamare cristiani? ¿Qué significa eso en español? Oíste, Jan. Significa, ¿por qué no nos podemos no llamar cristianos? ¿Quién era Benedetto Croce? Benedetto Croce era un filósofo italiano, ateo, no creyente. Escribe ese ensayo para un poco decir, mire, la cristiandad en Italia era parte de la cultura. Exacto. Es parte de nuestra sensibilidad moral, de nuestro modo de entender la vida, la sociedad, la lucha por el pobre, etc. Sin un referente a esas raíces, al perder las raíces nos secamos como país. Esa batalla que se está dando en Estados Unidos con ese símbolo, que se da en Italia con el crucifijo, que se está dando en Puerto Rico, esas batallas de no querer reconocer de que el espacio de la libertad religiosa tiene que ser expresado en el contexto público, lo que hace es precisamente atentar. Mira cómo son las culturas. Atentar contra el derecho que tenemos los creyentes a nuestra diversidad. En una sociedad que proclama, la izquierda liberal que proclama y dice que hay que respetar la diversidad. Y dice, por orientación sexual e identidad de género, por ideología política.
Muy bien. ¿Cómo Pues, se- ¿y por qué no me respeta la identidad de la mayoría silente del pueblo de Puerto Rico o de los Estados Unidos o incluso de Italia? ¿Por qué? ¿Cómo se llamaban a principios del siglo pasado la mayoría de las tormentas y huracanes? Por nombres de santos, ¿Verdad? San Ciriaco, Santa Clara, Santa Clara, San Felipe. San Felipe. Y algunos tenían nombres que daban miedo. De nuevo, San Ciriaco, ¿verdad? Etcétera. Pero sin duda, porque Porque era parte de la cultura. era parte de la cultura. Va más allá de la catolicidad, por decir así, La calle doctrinal, en San Juan, la calle para del- hacer la la calle del catolicidad Cristo. cultura. La calle del Cristo, la calle San José. Imagínate, querían la calle de la fortaleza, la calle del Cristo, querían ponerle la calle de la La revolución, resistencia era. de la resistencia. Entonces, es lo que yo llamaría el one-way diversity. Es decir, la diversidad es buena cuando es la mía. O sea, es la pretensión de imponer un pensamiento único y de negarle el derecho a los creyentes, también en el contexto de la educación pública, a poder enseñarle a ¿Qué pasará? nuestros jóvenes lo que es nuestra identidad ¿Qué va a pasar cultural. con ese caso? ¿No se quedó ahí o va No, ese caso a continuar? lo apelarán al circuito quinto e irá al Tribunal Supremo Wow. de los Estados Unidos. Mira, comenzó ya la sesión legislativa, tan pronto como esta semana, y el presidente del Senado, que es bien estructurado en su discurso, ¿verdad? Ya presentó las propuestas, lo que se ha logrado, lo que va a estar pasando. Nosotros de acá afuera, hay unos proyectos que sí se aprobaron en el Senado y pasaron a Cámara, Ujú. y se deben ver ahora en Cámara. Y hay unos que se aprobaron en Cámara y pasaron para el Senado, que tienen que ver con lo que nosotros promovemos, los valores, los principios. La libertad La libertad religiosa, el derecho a la religiosa. vida del naciturus, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Habrá otro proyecto emblemático? Sí, yo estoy seguro que esta legislatura hará una propuesta de, por decir así, renovar, tal vez no es la palabra correcta, replantear el derecho, el llamado, el aborto en Puerto Rico. Y por lo tanto, yo creo que va a haber una propuesta legislativa sobre el aborto donde se clarificará que el aborto en Puerto Rico no es un derecho Porque eso constitucional. se quedó inconcluso. Sí, no es un derecho constitucional y que simplemente tiene un carácter excepcional de carácter terapéutico. En Puerto Rico no hay el derecho al aborto por la libre. Después de la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que fue en el 2024, ¿verdad? Sí. A principio, varios estados ya han tomado ya decisiones al respecto. Claro, tiene que haber, si cada estado han tomado decisiones o a favor del aborto presentándolo como un derecho constitucional estatal o un derecho estatutario, o otros estados en defensa de la vida, tanto de la mujer como del niño, presentando el aborto como un de carácter excepcional, ¿Recuerda que dijeron terapéutico. que se iba a formar una crisis porque había No se estados? formó ninguna crisis. Cada cual decide dónde va o qué hace. Exacto. Y siempre está protegido el derecho de la mujer a la vida, Sí, sí. que nunca es incompatible con el derecho del niño a la vida. No es que yo tengo que quitarle la vida a nene para salvar a mamá, ni tengo que quitarle la vida a mamá para salvar nene. Ese equilibrio, sin duda, en una reforma del aborto en Puerto Rico, en el marco del mismo artículo 98, sin cambiarlo, clarificándolo. O sea, el artículo 98 dice varias cosas. El aborto es un derecho estatutario. 2, el aborto es solamente aborto terapéutico, que solamente se puede dar en unas condiciones de médico-paciente en la que no basta que la mujer diga que quiero abortar. Okay. Tiene que ser por motivos terapéuticos, donde esté en juego la vida y la salud de la madre. Pues hay que clarificar eso. Muy bien. ¿Cuál es el alcance de todas esas expresiones? Usted sabe que va a ser controversial. Ah, bueno, claro. ¿Y usted está preparado? Pues claro, y estamos preparados los creyentes para dar la batalla. Y están preparados gente que, aunque no son creyentes, reconocen que la vida humana
debe ser respetada desde el primer momento de su concepción hasta su muerte ¿Estará natural. preparado Como dice la Constitución de Puerto Rico. ¿Estará preparado el secretario de Salud? Ah, bueno, ese yo no sé si está preparado. Porque tiene que opinar. Sí, él tiene que opinar poco, pero tiene que opinar. Y el Departamento de Familia. Ahí no necesario, muy poco. Bueno, también tendrá que decir algo. ¿Estará preparado? Porque están en juego también los menores. Bueno, yo espero que estén preparados y que sean conscientes. ¿Y el Departamento de Justicia? Y que la pregunta. Pero espérese, déjeme responder. No me deje el Departamento de Justicia afuera. El Departamento de la Familia y el Departamento de Salud tienen que estar preparados consistentes con la política pública de la gobernadora de Puerto Rico, que es la defensa de ambas vidas. Y en el caso del Departamento de Justicia, no tengo la menor duda, con la secretaria de Justicia, Sí. Oye, que dará buena. una respuesta adecuada conforme a los parámetros del gobierno de Puerto Rico. Un buen trabajo, muy buen trabajo. No veo tan claro que lo haga el secretario de Salud. Tranquilo. No lo veo tan claro. No, él es Pero la secretaria de Justicia, que es una mujer proba, íntegra, brillante y que además entiende el Estado de Derecho en Puerto Rico, no hay un derecho constitucional al aborto, es un derecho meramente estatutario, es solamente terapéutico, etcétera. Estoy seguro que con ella no habrá problema. ¿Te invitaron a la inauguración de la Plaza del Creyente? Eso es sin duda, sí, yo he sido invitado a la... Sí, va a ser, yo también. Va a ser el 28 de agosto. ¿El 27 no es el 27? Bueno, mira a ver, jueves, es jueves, ¿verdad? Es jueves. Sí, 28. Es 28, ¿cierto? Es 28. Sí, a las 4 de la tarde. A las 4, pastor. Sí, y la gente dirá, ¿qué es la Plaza del Creyente? Bueno, la Plaza del Creyente es un proyecto, iniciativa del señor presidente del Senado hace, vamos a poner 7 años atrás, 7 para 8, porque fue no este cuatrienio que pasó, sino cuando fue presidente. Y se construyó la Plaza del Creyente, se construyeron varias cosas. Se abrió la oficina con mayor amplitud de base de fe y asuntos comunitarios. Se hizo la capilla ecuménica, muy bonita. Y después se hizo la Plaza del Creyente, pero como vinieron los huracanes, vino la situación del verano del 2019 y el COVID, pues la figura, la estructura, la escultura simbólica que se iba a hacer, pues se quedó, el presupuesto se acabó y pasó todo ese inconveniente y se quedó la plaza no inaugurada, sin el emblema de lo que es la figura del creyente, que es una familia de rodillas. El señor presidente del Senado, en su compromiso con todo lo que dijo que iba a hacer, ahora cuando llegó, de hecho me envió hasta un mensaje diciendo, pastor, el compromiso se va a cumplir, ya pronto estaremos poniendo la escultura. Y hace unos días me envió una foto, de hecho ahora está tapada, pero me envió una foto de la escultura preciosa, de la Plaza del Creyente que se va a inaugurar. Y son simbolismos culturales. Este es un pueblo conservador, un pueblo creyente, un pueblo en su inmensa mayoría cristiano. Es reconocer, pastor, un aspecto imprescindible de nuestra identidad puertorriqueña. Por eso es que en el preámbulo de nuestra Constitución, para reconocer, decía Jaime Benítez, que no era muy religioso, decía que esa frase se puso allí porque el pueblo puertorriqueño es profundamente religioso. Pero habrán algunos que querrán a lo mejor cuestionar eso y llevarlo a los tribunales. Bueno, pero está bien, pues lo llevarán. Pero te digo, entonces cuando ahora ocurrió este acto de violencia y bonito, querían círculos de oración. Querían que oráramos, querían que los pastores y los capellanes estuvieran allí. Claro. Y yo digo, pero ven acá. No, y gracias a Dios fue este cantor que canta Levanto mis manos. Levanto mis manos. Sí. ¿Cuál es el nombre, pastor? Ya mismo me llega el nombre. Israel, ¿cuál es el nombre de Levanto mis manos? Samuel Hernández. Samuel Hernández, sí, mi amigo, además, Samuel Hernández. Sí, pero es que estoy aquí con tantos nombres a la vez. A la vez que a veces... tú sabes. Y porque la gente, el pueblo puertorriqueño es profundamente religioso. Hubo una encuesta que decía que de cada 10 puertorriqueños, 9 oraban diariamente. Bueno. O sea,
Pero, pero acuérdate que a lo mejor Dalmau 1 hora. ¿Ah? A lo mejor Dalmau 1 hora. Bueno, entonces, yo no quiero decir eso, pastor, porque digo, bueno, yo no lo conozco y no me atrevo tampoco a... Déjame aclarar, dame el espacio. Porque puede ser que se oponga a que ese símbolo esté allí. Bueno, se opone a lo mejor por razones, ¿verdad? Que no son razones jurídicas, porque en esa plaza, en ese distrito... Se me huyó el abogado. En ese distrito capitolino, no, porque yo, ¿verdad? No conozco a ese señor. Pues yo ¿verdad? lo conozco. Perdóname, yo lo conozco. Y ahora tú no quieres ser testigo ocular de los hechos que tú viviste. ¿Y cuáles fueron, Cuando pastor? fuiste a hacer la invocación. Cuando hacíamos. La hacíamos. Y fuimos a hacer la invocación en el hemiciclo. No se quiso poner de pie ni bajar su rostro cuando fuimos a orar. Y se puso a hablar con sus ayudantes. Eso tú lo viviste en carne propia, yo lo viví también. Eso es cierto. Eso fue un hecho. Es un hecho. Eso eran hechos, ¿verdad? No sé las razones, ¿verdad? Pero resultaba llamativo, porque si usted no quiere participar en la invocación al inicio de las actividades legislativas, pues usted se puede salir con toda tranquilidad y después volver, como hace la mayoría de las personas que no son creyentes y no pasa nada, ¿entiende? Una persona adulta, decía el Tribunal Supremo en Town of Greece versus Galloway, el Tribunal Supremo decía a una señora atea que cuestionaba que en los town meeting hubieran oraciones al inicio. Y el Tribunal Supremo le dijo, mire señora, usted tiene dos soluciones. La primera es, usted si no quiere escuchar la oración, pues se va sale afuera y entra después. Pero la segunda le dijo, la segunda solución es, aprenda que en una sociedad democrática y pluralista, cada uno expresa los mismos sentimientos que usted tiene con lenguaje diverso. Y los creyentes expresan con lenguaje de oración las mismas inquietudes que usted expresa con lenguaje secular. Y en una sociedad democrática y pluralista uno tiene que tener la madurez de saber escuchar y respetar al que piensa distinto sobre temas opinables. Pero, pastor, yo sí quiero decir algo, que en ese distrito capitolino hay muchas referencias con estatuas o referentes a, por ejemplo, próceres puertorriqueños. Está la plaza del holocausto nazi, ¿verdad? Contra el pueblo judío. Está la plaza de los caídos policías. Está la plaza de los maestros. Está la de los veteranos. Está incluso una plaza al altar de la patria. Es decir, hay próceres, el altar al jíbaro, al gallo. Sí, hay un gallo. Hay un gallo allí que honra esa actividad deportiva que, ¿verdad? Que algunos puertorriqueños y es histórica en mi país, en Puerto Rico. Eso es cultural. Eso es cultural. ¿Cómo tú en una plaza que reconoce distintos elementos de nuestra identidad puertorriqueña no vas a reconocer lo que es un elemento fundamental? Sin el referente cristiano, Puerto Rico dejaría de ser comprensible en su identidad histórica. No queda nada. Quita la religión y ¿qué queda? Bad Bunny. Yo quiero hacer una salvedad, en un paréntesis, volviendo al caso de Dalmau, de esa experiencia que nosotros vivimos en un par de ocasiones, pero cuando su hijo enfermó, yo oré por él. Cuando su esposa enfermó, oré por ella. Y ahora que él estuvo convaleciendo hace unos días, he orado. Muy bien. Y siempre oraré por él porque como cristiano y creyente la responsabilidad es orar por los que están en liderazgo, en eminencia y por los necesitados. Y eso pues lo seguiré haciendo y lo hago de corazón en ese sentido. Antes de irnos, porque ya el tiempo está avanzando, oye, ¿qué te parece? Yo no sé el dato histórico, a lo mejor como tú has leído sobre estos temas. Yo lo que puedo recordar un poco cuando leo la historia fue lo que ocurrió en Cuba. Para allá, para 1898, y luego lo que ocurrió en Cuba con Kennedy, que te acuerdas que habían algo nuclear en alguna manera que ponían amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Misiles nucleares rusos. Sí, pero después de ahí, yo no recuerdo a lo mejor otro acontecimiento como este de ahora, que hay submarinos, que hay, hasta creo que un portaavión está bajando para las aguas del Caribe, hay 3
barcos especializados, hay anfibios, ¿Usted se refiere a lo de Venezuela? Sí, es lo que está pasando ahora mismo. En Venezuela y en torno a la movilización de portaaviones, Sí. barcos de guerra y soldados militares. Bueno, claro. Yo veo eso como un acto de Estados Unidos y de Trump. A mí, pero debo decir algo breve. En el supuesto de que es para combatir el narcotráfico. mire, pastor, yo veo aquí la segunda parte de lo que pasó con Noriega en Panamá. Santo Dios. Estados Unidos hizo la misma acusación a Noriega. Acusación de que él, y era verdad, era parte del tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Era una de las piezas clave por ser el dictador de Panamá. ¿Verdad? El general. El general Noriega. Que era un poco como Trujillo, que le decían chapita. Él mismo se ponía los galones y se ponía las medallas, ¿verdad? Y entonces Estados Unidos, ¿verdad? Empezó a crear ese ambiente de debate internacional conflictivo, invadió Panamá, apresó a Noriega y se lo llevó a Estados Unidos, donde eventualmente fue, ¿verdad? Acusado, culpable y terminó en la cárcel y después murió. Bueno, perdona, pasó también con Reagan en Guyana, ¿era? La Guyana también, que había una base cubana, intervino y aquello fue en 30 segundos, lo otro fue en 5 segundos, por decir así. En el caso de Venezuela, evidentemente es un caso más delicado. Es la potencia militar tal vez más fuerte de toda Latinoamérica, claro, ante el poderío militar norteamericano, etcétera, pero no es, o sea, no estamos hablando de Guyana, 2 o 3 soldaditos, ni de el hermoso pueblo de Panamá, que no tiene un ejército, como es obvio, es un país hermosísimo y desarrollado, pero no tiene un ejército. Paralelismo Rusia-Ucrania. Podría pasar una cosa parecida, pero Ucrania se pensaba que esto lo liquidaban en un mes. Pero claro, y llevamos 3 años y pico. En el caso de Putin, no estamos hablando de una intervención por algún motivo altruista en favor de la libertad y la justicia. En el caso de Venezuela, estamos hablando de un dictador. Yo creo que el pueblo se defendería un día. Cuando vea la cosa, se viran todos. Pero yo no creo que el pueblo apoye ese régimen dictatorial. Por eso te digo que se defendería un día por cuestión de cumplir con él. A ver si no los militares, usted se refiere a los militares. No solamente a los militares, que para mí es un error de él. Él está movilizando según 4 millones hasta los campesinos. Sí, pero yo veo a viejitas de 90 años y a viejos ya, benditos viejitos, ya todo es baratado, movilizándose. No, le están cogiendo los rifles para después decir, cuando yo entre nos vamos a mirar para ti. Sí, ¿verdad? Da pena porque el pueblo venezolano yo conozco, tengo compañeros que estudiaron conmigo en Roma y en España y ese pueblo para mí tiene rostro. Además de que cuando yo viajé a Venezuela, que mucho se parece a nosotros, Dios mío, yo después de Cuba y República Dominicana, cuando yo viajé, yo estoy en Río Piedra aquí. Sí, esto es el Caribe. Y además todos nos tienen un cariño especial y el pueblo venezolano ha tenido una relación de artistas y de todo. Mi bajo y yo somos 2 en 1. Mi bajo y yo. Mira. O sea, ¿verdad que Celine no ha perdido su tiempo? Uno no se olvida de la belleza de ese país, que tiene ahora por decir así, esa tranca o retranca. Ese carimbo de esa dictadura que le niega tantos derechos a ese hermoso pueblo. Ojalá. Nosotros... pero, pastor, es que ya se acabó el tiempo. Sí, déjeme terminar aquí. Ojalá que no se utilice la violencia militar para resolver esa crisis de ese país. Voy a activar el ejército de oración, el ejército de la fe. Amén. Para que el hombre entre en razón y se entregue por las buenas. Por las buenas. Que Dios bendiga a Puerto Rico. Que Dios me los bendiga siempre. Hasta la próxima.